Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Como sempre, queremos agradeceros a vosa asistencia a esa charla, agradecer tamén a Felipe Criado e a Luis Martínez a súa disposición para colaborar connosco. E, por suposto, como sempre, unha vez máis, a Cristina e a Alberto por seguir empuxando para que este ciclo se manteña vivo. Para nós, a Xunta Directiva da Delegación de Santiago do COAG, é moi importante que seamos capaces de mirar cara a outros aspectos da nosa profesión que tamén forman parte da arquitectura, que non están no pensamento dominante, nin no foco principal da nosa atención, nin do público en xeral, pero que sabemos que determinan o resultado do noso traballo si realmente sirve para mellorar a vida das persoas. Así que, sen máis, vos deixo con Cristina, que xa introduce os relatores e a charla. Bueno, antes de nada yo quería disculparme porque hicimos un cartel en el que figuraba como ponente solo Felipe Criado y tenemos la suerte de tener al otro codirector de la investigación, que es Luis Martínez, pero bueno, como está en Alicante, pues pensamos que no iba a poder venir. Cuando empezamos a organizar esto, uno de los primeros temas que nos apetecía investigar era el tema de la neuroarquitectura. Y entonces buscamos bueno, pues como pudimos, dónde encontrar a alguien que nos hablase de este tema. Y después de muchas búsquedas llegamos a Juan Luis Higuera Trujillo, que es miembro de un grupo de investigación valenciano en esta materia. Estamos muy contentos porque habíamos encontrado a alguien y en esa época justo, pues casualmente en el periódico vimos que había algo en Santiago que la descripción era muy parecida. Y dijimos, no puede ser, o sea, llevamos buscando un montón de tiempo y no encontramos nada, ¿cómo puede ser? Llamamos al CSIC, en el CSIC no sabían nada, o sea, eso es cierto, te lo había comentado. Y al final, bueno, pues buscando, los encontramos y tenemos en Santiago un centro puntero de investigación que no es exactamente lo que nos vino a contar Juan Luis, pero que tiene muchísimo que ver con medios, con ideas y con un montón de ganas de que nos cuenten lo que están haciendo. Felipe Criado es el director del Instituto de Ciencias de Patrimonio, INCIPIT, con sede en Santiago, y Juan Luis Martínez Otero es neurocientífico del CSIC, pero desde Alicante, ¿no? Los dos son codirectores de esta investigación, que es el proyecto Escape, Material Minds, que es, bueno, que contó con la mayor financiación del programa Synergy, ¿no?, a nivel europeo. Bueno, tiene un currículum amplísimo. Felipe fue presidente electo de la Asociación Europea de Arqueólogos, coordinador del área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC, gestor del área de Ciencia y Sociedad del CITED, fue profesor en varias universidades, autor de 17 libros, en monografías, una eminencia en su campo. Ya muchos de vosotros lo conocéis, que lo sé, que venís a verlo a él porque ya lo conocéis personalmente. Y luego, pues, Luis Martínez Otero es neurocientífico del CSIC, especialista en cognición visual y, bueno, una de las personas más acreditadas en este campo a nivel España, nos decía Felipe, incluso a nivel mundial. Es discípulo de Thorsten Wilson y coinvestigador principal de este proyecto. Os dejo con ellos. Y bueno, esta vez se termina el ciclo porque son solo 2 conferencias. Esperemos que siga vivo gracias a COAG Santiago, que desde el principio apostó por esta idea y la verdad es que estamos muy contentos de cómo está saliendo. Venga. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de que estemos aquí y pedimos perdón por la parte que nos toca a nosotros, que no es menor, la confusión con el programa, porque la verdad es que habíamos, desde el minuto 1 habíamos dado por hecho que coordinábamos la venida de Luis, que vive y trabaja en Alicante, pero nosotros aquí por lo menos varios días, cada 15 días, la coordinaríamos con la conferencia para darlas a medias, porque es habitualmente como además nos sentimos más cómodos. Además es bonito crear, para nosotros es precioso y sabemos que de alguna forma la gente también le llama la atención crear un diálogo muy fluido entre neurociencia y arqueología. Efectivamente, hemos elegido este título. Vamos a hablar más de Escape y de mentes materiales que de neuroarquitectura, pero vamos a hacer una cosa que de alguna forma aborda, y no precisamente de forma colateral, sino de forma muy central, algunos de los problemas importantes que tiene la neuroarquitectura. Y inclusive creo que en sentido positivo podemos llegar a hacer
sino una crítica, una propuesta de superación de alguna de las fórmulas que hoy por hoy la neuroarquitectura está planteando, porque no deja de ser una etiqueta problemática y en varios sentidos. Y una de las cosas que lo hacen problemática es que el énfasis en hablar de neuro evita hablar de algo que es mucho más importante, que es hablar del concepto de mente, porque inmediatamente en esa etiqueta se reproduce una dualidad perversa, que es la dualidad que cree en la existencia de dos entes distintos, mente y cerebro, o inclusive que solamente tenemos, que es todavía una creencia peor, una aproximación fundamentalmente cerebral, que lo único importante en esa dualidad, mejor dicho, que hay una equiparación entre mente y cerebro. Seguro que Luis puede comentar alguna cosa más de por qué. No, está muy bien, y además lo que nos pasa al final a Felipe y a mí es que llevamos trabajando más de 10 años juntos, y al final habla él mejor de neurociencia que yo de viceversa. Y viceversa. Pero no, sí, está muy bien, ese es el principal problema. Pero supongo que tocaremos un poquito después sobre eso. Entonces, vais a ver que la presentación que hemos modelado tiene 4 momentos. El primero, lógicamente, es hablar de qué es el proyecto Escape de Mentes Materiales, cómo lo planteamos, para después hablar sobre todo una parte de metodología, de una parte que tiene más que ver con los mecanismos importantes de la percepción y la cognición visual, y a partir de ahí modelaremos algunos resultados preliminares que a su vez tienen implicaciones para poder comprender un modelo de mente, un modelo de cognición que es mucho más amplio, mucho más ambicioso de los modelos reducidos que muchas veces se están planteando. Y por el medio vais a ver cómo para personas que trabajáis con diseño arquitectónico, con construcción arquitectónico, con construir espacios, con construir un mundo material en el que vivimos, van saliendo cosas que posiblemente os resulten llamativas o tal vez útiles. Y sobre todo porque una de las formas, para empezar, metafóricas de describir el proyecto que hacemos, que tiene este título, es que una de las implicaciones, aquí hay una cierta reduplicación, porque por una parte es un planteamiento de partida o una hipótesis de partida, y por otro lado vemos claramente que es una consecuencia de llegada. Y es, lo dicho de forma poética, que para construir hace falta soñar, lo sabéis bien vosotros, hay que imaginar, hay que pensar, pero para soñar hace falta construir, porque solamente en la medida que construimos nuevas materialidades, nuevas affordance, nuevos campos de posibilidad, podemos soñar más cosas. Vamos a ver eso rápidamente. A ver, el proyecto Escape es un proyecto de 6 años de duración, financiado por la convocatoria Synergy Grant del European Research Council. Es un proyecto de investigación colaborativa, no es un proyecto en consorcio, que se haga por un consorcio de grupos o un consorcio de entidades, sino que en nuestro caso 4 investigadores principales se juntan para atacar juntos un problema de investigación. Los otros 2 investigadores que comparten esta aventura con nosotros son Johannes Müller, que es arqueólogo alemán y aporta casos de estudios y problemáticas y perspectivas de análisis diferentes a las que yo mismo aporto, y Andy Clark, el filósofo cognitivo, científico cognitivo, se define el mejor, que es de fama mundial porque, entre otras cosas, es el padre del paradigma de la mente extendida, que este año precisamente ha cumplido, el pasado, 25 años. Ahí tenéis las fotos de los 4 investigadores principales con la foto de casi todo, no todo, el equipo que está trabajando en este momento en el proyecto. A ver, este es el problema de investigación esencial del proyecto. ¿En qué medida los mundos que construimos influencian? Esto está mal traducido del inglés y se nos coló, no es correcto, alteran, es una traducción literal que en castellano o galego tendría que ser modifican. ¿Cómo los mundos que construimos modifican nuestra mente y la forma como procesamos información? Si lo queréis más detallado, al final nos lleva a esto. ¿En qué medida las estructuras materiales
que acompañan nuestra existencia, y por estructuras materiales tenemos desde los materiales muebles y los objetos cotidianos hasta no solo las arquitecturas, sino las obras de infraestructura e inclusive al final de todo el paisaje, es decir, las repoblaciones forestales, los paisajes agrarios y tal, cómo todo esto interacciona con el proceso cognitivo. Este es el problema de investigación del proyecto Xscape. Podríamos hablar, pero no, de hecho no planteamos qué quiere decir Xscape. No hace falta, no es muy importante ahora para el argumento principal. Lo importante es que el proyecto lo que hace es combinar un montón, de hecho un montón, de metodologías, de técnicas y de casos de estudios totalmente distintos para poner a prueba la respuesta al problema de investigación y la hipótesis de que diferentes tipos de entorno material afectan de una forma muy clara el proceso, el modelado cognitivo que hacemos nosotros con nuestra mente, afectan la propia configuración de la mente y de vuelta, una vez la mente configurada de esa forma, esa mente se vuelve a reproducir en los espacios, en las arquitecturas, en las materialidades que hacemos, que construimos, ¿no? Para todo esto utilizamos, propiamente hablando, es la primera vez y fue una de las cosas que se valoró cuando, muy sorpresivamente para nosotros, nos concedieron el proyecto en una convocatoria súper competitiva, y lo que se valoró es que era un proyecto que por primera vez se plantea con unas metodologías, aproximaciones científicas, como la hipótesis de cómo el cambio cognitivo está mediado por el mundo material. Hubo, de hecho, un evaluador del proyecto que, en un arrebato de entusiasmo, nos terminó reconociendo que lo que le faltaba a los modelos actuales de filosofía de la conciencia o del pensamiento para terminar de comprender el pensamiento y la mente era descubrir la relación entre esta y el mundo material. Bueno, estas diapositivas abundan en lo mismo, tenemos mucho material, así que mejor voy a sacar. Esta, en cambio, es importante, volveremos al final, o acabaremos, de hecho, con ella, con una versión más complicada de esta diapositiva. El modelo de partida que utilizamos es de que a través de las acciones humanas se vinculan el ambiente, la mente, la razón humana, tomando como primer instrumento de mediación el cuerpo y como mecanismo de mediación la percepción, lo que de partida llamamos percepción, es decir, el cuerpo percibe estímulos del ambiente, estos se procesan en la mente y al mismo tiempo modelan la mente, y la mente retroalimenta el ambiente que construimos. Aquí fijaros que nos empezamos a apartar totalmente de un modelo reducido del pensamiento humano que identifica mente con cerebro. El cerebro es simplemente una parte. Yo creo que tú dirías, Luis, que es la máquina de calcular con la cual todo este proceso está ocurriendo, no es la mente en sí misma. No sé si quieres a lo mejor... Sí, no, que la mente en realidad incluye todas estas cosas y de ahí viene también. Incluye también el cuerpo, por supuesto, incluye el ambiente más próximo a nosotros. Es fácil entender esto como un sustituto de algunos circuitos que tenemos en nuestro cerebro ahora mismo. Estamos descargando fuera de nuestro cerebro tareas que antes hacíamos en él y están perfectamente integradas. Ahora mismo casi nadie recuerda un número de teléfono, casi nadie hace operaciones inmediatas, pero todo el mundo sabe cómo hacerlas y dónde tiene esa parte del circuito. Hay muchas razones teóricas para pensar en mente extendida como una parte como un todo holístico que tiene al cerebro como el jugador principal, pero tiene todos los otros elementos a nuestro alrededor como participantes necesarios también en el proceso de mente. Pero a lo mejor vemos un poquito más. Para chequear estas cosas y abundar un poquito en ellas, una de las originalidades del proyecto es que introduce el deep time, introduce la historia, el tiempo profundo, el tiempo de larga duración. Eso es lo que hacen arqueólogos, arqueólogas metidos en mitad de esta aventura, que en vez de estar trabajando solo con estímulos y datos contemporáneos y ponemos en juego
al poner en juego el espesor diacrónico, el peso de la historia, lo que estamos poniendo en juego son condiciones sociohistóricas totalmente distintas a las nuestras. Otro modelo de sociedades, otro modelo o formas de vida, otras formas de relacionarse con el entorno y demás. Y al hacer eso es cuando el proyecto coge más robustez, porque entonces no es lo mismo que uno chequee que en una sociedad digital o en una sociedad industrial el entorno, los dispositivos de los que nos valemos están modificando nuestra mente, que chequeemos además que eso pasaba en el barroco, en el Renacimiento, en el mundo romano, en los orígenes de la cultura castrexa, en el neolítico e incluso más atrás. Para todo eso, precisamente, es por lo que afrontamos toda una serie de experimentos y de casos de estudios que permiten estudiar desde un punto de vista experimental la respuesta perceptual que tenemos cuando interaccionamos con diferentes tipos de materialidades de la época neolítica o materiales del presente. El elenco de casos de estudios nos lleva casi por medio mundo. Yo mismo me marcho con 2 compañeras del proyecto este domingo a Perú. Dentro de un mes escaso el equipo alemán se marcha a la India y tenemos más de 40 casos de estudios en muchos países distintos porque vamos buscando sociedades y contextos socioculturales tremendamente dispares. Bueno, el plan de acción es complicado, es complejo, porque desde la recogida de datos hasta la sistematización de la información, el manejo de los consentimientos informados con los voluntarias que trabajan con nosotros, el respeto a la confidencialidad, a los imperativos éticos, de la confidencialidad de datos personales, a los imperativos éticos que debe tener la investigación, etcétera. Todo eso, al final, construye un ecosistema de investigación muy, muy complejo. Complicado, pero precioso de navegar y de ser permeado, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto? Lo afrontamos con... voy a decir inmediatamente cómo, pero en el corto plazo, aunque este corto plazo ya era más el año pasado que este mismo momento, sobre todo estábamos haciendo experimentos en contextos de laboratorio, para después, en un momento que está empezando a llegar ahora, abrir el laboratorio y salir fuera y trabajar ya en contextos tanto simulados o de realidad virtual, ya no puramente de laboratorio, y por fin en contextos del laboratorio del proyecto llamamos ecológicos, es decir, al aire libre, en espacios abiertos. Bien, lo importante, y además esto vale la pena decirlo por otro, para todo esto hemos creado, entre Luis y yo, un laboratorio, una infraestructura experimental que radica en Santiago de Compostela, en el edificio en el cual está la sede del Instituto de Ciencias del Patrimonio, que es el nuevo edificio Fontán de la Ciudad de la Cultura. En este edificio, una de las facilities experimentales que hay es lo que llamamos el Material Minds Lab. El Material Minds Lab empieza siendo el laboratorio que es la sede experimental principal del proyecto Escape, donde se cuecen la mayor parte de los datos. Luis y yo en realidad somos responsables de casi el 70% de la investigación total que se hace en el proyecto. Y también creo que vale la pena decir que en un primer momento estaba previsto que creáramos 2 laboratorios independientes más pequeños que trabajasen de forma concurrente, incluso replicando experimentación en Alicante y en Santiago, pero después decidimos aunar esfuerzos y por un tema de economía de escala crear un laboratorio único mucho más potente que radica en Santiago. Nos extendemos en ello porque el Material Minds Lab, al tiempo que es el laboratorio que funciona como la maquinaria, como la caldera del proyecto, es en sí una infraestructura científica que tiene ánimo y voluntad de permanencia y vocación de servicio. Es decir, que ya no cuando acabe el proyecto, sino incluso antes, cuando ya vayamos cogiendo ritmo de producción y podamos digerir muchos experimentos distintos y demás, la idea es abrir el laboratorio a la prestación de servicios directamente de clientes o entidades
que quieran encargar trabajos concretos o abrir espacios también de investigación colaborativa, es decir, sin coste, con otros proyectos, otros profesionales que quieran utilizar la infraestructura del laboratorio para hacer cosas de interés. Y algunas de estas cosas, desde luego, pueden atacar y resolver parte de los problemas que la llamada neuroarquitectura intenta resolver dentro del diseño arquitectónico. En el laboratorio se conjugan una serie de técnicas distintas. Este es el mosaico de todas ellas. Voy a saltarme esto. Pero, Luis, casi comenta tú un momento las diferentes técnicas. Te voy pasando yo, si quieres. Sí, tenemos desde técnicas fisiológicas puras y duras que lo que hacen es darnos cómo evolucionan distintas variables en un sujeto que está expuesto a una experiencia determinada, desde frecuencias cardíacas, temperatura, respuesta galvánica de la piel, que es una buena estimación de sorpresa dentro de la interacción que tiene con el contexto, con los objetos, etcétera, etcétera. Y muchas otras variables que vamos a ir integrando para ir interpretando cómo esa interacción con el ambiente, con el contexto. El ambiente puede ser físico, puede ser social, puede ser intelectual, está siendo leído por esa persona, ¿no? Está siendo interpretado por esa persona. Tenemos después, para medir... no, espera que me salté. Eso. Para medir ya actividad neuronal, registros de electroencefalograma, que aquí sí que podemos hacer experimentos mucho más dirigidos a entender qué partes del cerebro están implicadas en cada una de las interacciones que está haciendo esta persona, cuáles contribuyen a ciertas cosas, cuáles no, etcétera, etcétera. Podemos hacer seguimientos de movimientos. Aquí utilizamos Machine Learning, por ejemplo, y estamos traqueando los dedos de un mago. Estamos siguiendo cómo mueve la mano cuando está haciendo desaparecer y aparecer una moneda constantemente, ¿no? Y los algoritmos que estamos utilizando los estamos transformando para que sean tan potentes que puedan darnos una predicción. La máquina dice dónde debería estar la moneda. No la ve, pero dice dónde debería estar. Entonces está aprendiendo cuál es la interacción que el humano tiene con esa situación, ¿no? Que es algo muy extraño para una máquina que alguien te haga magia e intente escamotearte una moneda, pero somos capaces de enseñarle de que más o menos adivine dónde está la moneda, basando en la gestualidad, simplemente. O sea, ese tipo de cosas también lo podemos hacer. Esta técnica, por ejemplo, es potentísima. Está todavía en este momento en fase de desarrollo y medio de experimentación, sí. Pero es potentísima porque, fijaros, por ejemplo, no hacemos los mismos gestos para manipular una copa, y máxime si la copa es un cáliz, que los gestos que hacemos para manipular un vaso de plástico. Ahí llegará el momento en el que simplemente con la matemática de los movimientos que hacemos para las dos cosas, un sistema experto sería capaz de reconocer si estás manipulando una copa, un cáliz o un vaso de plástico. Sí. Pero extender este ejemplo, por favor. No es lo mismo la forma como entras en tu casa que como entras en un escenario suntuario o de prestigio o lo que sea. La forma como navegamos una arquitectura o como navegamos un paisaje se puede traquear perfectísimamente con movimientos, con esta técnica. Por ejemplo, entráis en la Plaza del Obradoiro y todo el escenario hace que la gente tenga que mirar para arriba. Si vais, en cambio, a un paisaje, a una panorámica encima de una sierra, miraréis para abajo. Si lo que estáis es paseando un escenario megalítico, sobre todo vais a mirar horizontalmente. Ese tipo de movimientos, este tipo de técnica nos permite caracterizar los movimientos y a través de esos movimientos establecer la correlación con el tipo de estímulo que se les está artificialmente sugiriendo y presentando a la gente, ¿no? Sí. Aquí también tenemos dispositivos de seguimiento ocular. Después veréis por qué es importante seguir los movimientos que una persona hace cuando está observando una escena, dónde se fija, dónde no se fija, cuánto tiempo pasa fijándose en esa escena, cómo cambia su diámetro pupilar cuando está haciendo esto, independientemente de cómo cambian las condiciones de luminancia o iluminación relativas dentro de la escena. Todo eso lo que está es dándonos un montón de información sobre el proceso cognitivo que tiene lugar en su cerebro y en su mente cuando está interaccionando con este tipo de cosas. Y es realmente poderoso. Después veréis, después quiero contaros por qué es importante, además, por qué es tan poderoso lo de los movimientos oculares. El eye tracking es, de hecho,
la técnica de referencia en el proyecto. Pero la dejamos para el final porque a veces hay todo compañeros o gente que confunde el proyecto, que todo lo que hacemos es eye tracking. Te empiezan a preguntar, pero la gestualidad es importante, pero las emociones son importantes, pero no podemos separar la visión del movimiento, del tacto, de otro tipo de sensaciones. Inclusive viene el de la crítica feminista y plantea con razón, a ver, si solamente hacéis eye tracking, caeréis una vez más en el oculocentrismo propio de nuestra cultura, que la mirada es importante, sobre todo para los varones, para los hombres, pero no es tan así, tan cierto, para empezar, para las mujeres. Bueno, esto tiene respuesta muy sencilla. No, acaba. No, empezamos haciendo eye tracking porque es una forma muy potente de empezar a romper el tema. Pero, como os acaba de decir Luis, el eye tracking se completa con varias técnicas sucesivas. Claro, sí, y simultáneamente. O sea que... Sí, movimientos oculares los explico ahora después. Bien, bueno, sí, es el momento de hablar de movimientos oculares, de hecho. Pero vamos a hablar por qué. ¿Por qué son importantes los movimientos oculares? ¿No? Y pásame, Felipe. Pásame también esto. Y aquí quiero poneros una analogía del problema que tenemos que resolver, que realmente no es un problema trivial y está centrado en la visión y por eso voy a hablar de movimientos oculares ahora mismo. Pero es un problema que surge en cualquier sistema sensorial. Cualquiera de nuestras entradas incurre en ese mismo problema. Es un problema que es bien conocido en el mundo digital. Tú tienes una cámara que quieres que tenga una lente lo más resolutiva posible, que tenga una resolución muy buena. Y de hecho ahora tenemos cámaras que llegan hasta los 100 megapíxeles, porque sacan fotos y vídeos perfectamente definidos y de una alta calidad. Pero entonces incurres en un problema, que es enviar esa información a otro sitio, a un receptor, ¿no? Imaginemos un receptor que es un ordenador o puede ser el teléfono móvil de un amigo o el tuyo propio o lo que sea. Un sistema donde vas a tratar con esa información. Con estas cámaras se satura el canal inmediatamente, muy rápidamente. Ocupan casi todo el ancho de banda. Y eso lo sabréis si habéis ido alguna vez a algún evento de estos masivos, que sacáis fotos o vídeos, queréis enviarlas inmediatamente y no hay manera de que salgan, está colapsado todo. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros que se dedican a esto? Rápidamente, pero desde el principio de la era digital, empezaron a generar algoritmos de compresión de información. Algoritmos que lo que hacen es transformar esas fotos de alta resolución, la empaquetan mucho y en fotos o vídeos mucho menos pesados, y los envían. Y ahí nos caben muchas más cosas y tienen algoritmos de descompresión de información en el lado que recibe la información y como son complementarios, ahora mismo recuperan casi el 99,9% de la información comprimida en el origen, la recuperan en el destino. Pues nuestro sistema visual sufre un poco el mismo problema. Por un lado necesitamos una cámara, es una analogía, no os lo toméis literal, ¿no? Pero necesitamos una cámara que tenga la máxima resolución posible, y de hecho tenemos una cámara que tiene 105 megapíxeles, tenemos 105 millones de fotorreceptores que tapizan la parte de atrás de nuestro ojo, pero si quisiéramos enviar toda esa información al cerebro, necesitaríamos 105 millones de cables saliendo del cerebro hacia el primer núcleo que recibe esa información, saliendo del ojo, perdón, hacia el primer núcleo que recibe esa información del cerebro. 105 millones de cables ocuparían esencialmente lo mismo que ocupa el ojo. Todo esto entrando ocuparía casi la mitad de cada uno de nuestros hemisferios cerebrales. Llegaría a un núcleo que se llama el núcleo geniculado lateral del tálamo y tendría ese núcleo que crecer para acomodar esos 105 millones de cables enviándole información. El número de células tendría que crecer mucho. Después la corteza visual primaria, que se encuentra aquí atrás, tendría que crecer mucho para acomodar toda la información que le enviase el núcleo geniculado lateral del tálamo. Y así sucesivamente por todas las partes implicadas en la percepción visual en nuestro cerebro, que son alrededor del 40% de todo el cerebro. Tendría que ir creciendo, hasta tal punto que el cerebro tendría el tamaño de un coche medio o incluso de una furgoneta de reparto. Pero el cerebro es carísimo metabólicamente para el organismo, entonces no solo sería un problema de espacio, que ya lo haría bastante ridículo tener un cabezón como un coche, sino que lo convierte también en un problema metabólico muy gordo, porque es tan caro. El cerebro, tal y como lo tenemos, es un 2% del peso corporal, pero consume más del 20% de la energía que producimos cada día. Pues para poder mantener un cerebro así de grande tendríamos que estar... O sea, yo, si tuviera ese cerebro así de grande y estuviera contándoos todas estas cosas, tendría que estar comiendo un azucarillo al segundo. Buenas noticias para los golosos. Yo que no como postre iba a estar bastante fastidiado. Pásame, Felipe. Entonces tenemos que solucionar esto, y como solucionamos esto es exactamente igual que en el sistema digital, comprimimos información. Entonces tenemos una cámara de 105 megapíxeles, pero no enviamos 105 millones de axones, enviamos solo 1 millón de cables por ojo. O sea que, mala noticia,
nuestra cámara en realidad solo tiene 1 megapíxel. Y si pensáis en las fotos que tira una cámara de 1 megapíxel, son una verdadera porquería. ¿Cómo vemos entonces? Pues vemos porque nosotros tenemos un algoritmo de compresión de información en la entrada y un algoritmo de descompresión de información a la salida. Pero al contrario que los de los ingenieros, nuestro algoritmo de descompresión es con pérdida, con muchísima pérdida. Tanto que perdemos 2 órdenes de magnitud de la información que tenemos, la perdemos, esencialmente. Que la tenemos cuando llega, la perdemos. Entonces, todo el cerebro ha tenido que ir... Fijaos que pasamos de recibir 1 gigabyte de resolución aproximadamente, la comprimimos a 1 megabyte y después la descomprimimos y pasamos a 1,5 gigabytes aproximadamente. Esto todos son cálculos aproximados. Como podéis imaginar. Hechos por Luis, ¿eh? Vale, o sea, fiaros con pinzas un poquito, pero están hechos matemáticamente correctos, ¿no? En función de ciertas premisas. Estamos haciendo eso continuamente, lo que quiere decir... Pásame otra vez, Felipe. Pesa. Sí, pásame. Lo que quiere decir es que estamos en un problema de esta magnitud. ¿Sabéis quién es este personaje? ¿Sí, no? Esta es la información que la retina de nuestros ojos la envía al cerebro. Y el cerebro, a partir de esto, tiene que reconocer e interpretar qué es lo que está viendo. Este es el problema real con el que estamos jugando. ¿Vale? Todos sabéis quién es el personaje, ¿no? ¿Sí? Todos. Pues si sabéis por qué sabéis quién es este personaje, ya sabéis muchísimo más de lo que sabíamos hace 10 años en visión, aproximadamente. ¿Vale? Seguimos adelante. Lo que estamos haciendo continuamente en estos algoritmos de compresión de información es, después os cuento qué es lo que pasa y por qué lo sabemos, rápidamente. Es comprimir todo, hacemos la compresión para evitar, o sea, para generar estos cuellos de botella y evitar este consumo metabólico tan grande. Pero lo que estamos haciendo es difuminando el mensaje muchísimo, perdiéndolo y difuminándolo. Y después lo descomprimimos en el cerebro, que está por ahí, lo vamos descomprimiendo en pasos y vamos recuperando parte de la información perdida. Sí. Lo vamos haciendo así en pasos. Partimos de una foto muy degradada y comprimida, la vamos estirando, pero como lo hacemos por interpolación, perdemos muchísimas cosas por el camino, pero utilizando una estrategia que los circuitos han evolucionado para crear en nuestro cerebro, que se llama push-pull, podemos hacer un sharpening de la imagen. Podemos recuperar la nitidez incluso por encima de la nitidez que tenía de partida. Cuando yo digo estamos recuperando información, en realidad no es recuperando información de la que había. Me estoy inventando información que reconstruye lo que yo creo que había. Esto es una predicción. Esto de aquí es una predicción de lo que mi cerebro cree que había en la entrada. Está prediciendo su propia entrada sensorial. Cuando Felipe os ponía aquel dibujito de percepción, acción, mente y ambiente, el cerebro hace, basándose en la información sensorial que le llega, hace predicciones sobre algo a lo que no tiene acceso, que es qué creó esas sensaciones en el mundo, cómo eran esas imágenes, y después, con esas hipótesis que tiene, lo que hace es actuar sobre el mundo para corroborar que esas hipótesis son correctas. Aquí actuar significa simplemente mover los ojos, ir capturando información, para ir rellenando. Pasa, Felipe. Sí, bueno, esto creo que lo podemos pasar rápido porque es simplemente cómo funciona este algoritmo, pero lo pasamos porque si no es... No. O sea, este es el problema con el que jugamos. Pásamela esta también. Lo que tenemos entonces, y ahora ya desvelo, ¿sabéis qué es Charles Chaplin? Porque Charles Chaplin ya estaba en vuestras cabezas. Si Charles Chaplin no estuviera en vuestras cabezas, no sabríais qué es Charles Chaplin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde que somos pequeños? Desde que somos pequeños estamos acumulando un montón de información que recibimos a través de los ojos, porque hay otro problema. La información que recibimos, aquí sí se parece también a la cámara digital, nuestra retina, la recibimos en plano, y el mundo tiene 3 dimensiones. La tercera dimensión es una construcción mental, de nuevo. Entonces estamos acumulando un montón de información sobre este objeto que es una gafa, pero es una gafa en cualquier orientación, la mire donde la mire. Entonces yo estoy aprendiendo todo esto y lo estoy almacenando en una especie de Wikipedia de conceptos que es mi modelo interno del mundo. Yo tengo una idea de cómo son las cosas del mundo, cómo funcionan, cómo interaccionan entre ellas. Sé que hay gravedad, sé que si dejo caer mis gafas probablemente tenga que ir a comprarme otras. Y todo este tipo de cosas las voy aprendiendo. Entonces lo que hago es correlacionar la información que me llega a las retinas con toda esa Wikipedia de conceptos
y decir, ah, vale, pues predecir la información que me está llegando, lo más probable es que sean mis gafas o sea cualquier otra cosa. ¿Vale? Estamos haciendo esto continuamente. Estamos comprobando qué error cometo continuamente cuando yo predigo el mundo. Entonces, percepción, a nosotros nos gusta decir que percepción es predicción, más que percepción. Percepción la gente tiene una idea de ella como de que tiene un significado directo, o sea, yo abro los ojos y el mundo me aparece directamente y yo lo entiendo tal cual, pero lo que está pasando, no. Lo que está pasando es que yo abro los ojos, entra información sensorial, yo hipotetizo el mundo y después interacciono con él para ver el error que cometo y cómo está funcionando. Es como si estuviera viendo una película y lo que hago es comprobar que esa película es correcta con respecto a la situación en la que estoy en el mundo. Sé que suena raro, sé que suena incluso peligroso, pero realmente funcionamos mucho más así. Entonces, ¿cómo los conceptos, esta Wikipedia de objetos, cómo se forma en mi cerebro? Aquí estáis viendo un experimento que me gusta, porque es un experimento, me gusta mucho, es un experimento de lápiz y papel, pero es súper informativo de lo que está pasando en tu cerebro cuando estás asimilando un concepto por primera vez. Estos son neuronas, son las células del cerebro, eso también lo hace mucho más bueno, ¿no? Y los autores del trabajo le pidieron a 3 colectivos, 3 grupos de gente distinta, que dibujaran la idea de neurona, la idea que ellos tenían. ¿Cómo es una neurona? Si tú piensas en una neurona, ¿cómo sería? Dibújala. Y estos 3 colectivos son estudiantes de biomedicina, que han tenido alguna clase de neurociencia, pero tampoco para tirar cohetes, estudiantes de posgrado y postdoctorales de neurociencia, que ya han tenido experiencia con la neurociencia, y gente como yo, que lleva décadas trabajando en neurociencia. Y lo que les pidieron es que dibujaran eso, su idea de neurona, y los agruparon por filas. ¿Sabríais decirme qué fila dibujó cada uno de los 3 grupos? ¿Tendríais una idea, una intuición de los muy inexpertos, los medianamente expertos y los viejos? Claro, por eso, si os preguntase qué grupo dibujó esta, ¿quiénes serían? Los expertos. ¿Todos estáis de acuerdo con eso? Alguien no estará de acuerdo, supongo. Levantad la mano los que no estéis de acuerdo. Porque sí. Y ahora levantad la mano los que estéis de acuerdo. Está casi al 50%. Vale, estos son los estudiantes, los inexpertos, totalmente inexpertos. Son tan malos haciendo eso que lo pintan todo. O sea, y le ponen nombres a las cosas, aquí no se ve bien, pero estos son nombres a las partes, porque no están seguros de si se entiende o no que esto es una neurona. Todos son muy parecidos entre sí y sospechosamente parecidos a la imagen del libro de texto de una neurona. O sea, no tienen ni idea de lo que es una neurona todavía. A medida que vas trabajando con la idea de neurona, porque la vas incorporando a tu modelo interno del mundo, porque es relevante para tu trabajo en el día a día, mirad lo que va pasando. Estos son los postdoctorales y posgrado, que se van individualizando, se van separando y van perdiendo detalle, muchísimo detalle. Van sabiendo discriminar entre el grano y la paja y van dejando de lado aquellas cosas que para su trabajo, para su propia experiencia no son relevantes y van quedando con las que sí lo son. Y por eso se van individualizando y separando. Y ya el sumum es esto, somos nosotros, ¿no? Donde aquí, esto lo podría haber hecho yo perfectamente, es un neurocientífico de sistemas y computacional, para que una neurona es una entrada con un punto de procesamiento central y una salida, punto pelota. Eso es lo que es una neurona. Para un anatómico, sin embargo, la forma es muy relevante, porque es con lo que él juega. Y dibuja esto. Pero cada uno dibuja una cosa diferente. Así es como se domestica un concepto. Esta palabra es de Felipe. Es como haces tuyo el concepto de algo que antes no tenías. Y así vas a lo largo de toda tu vida generando esto. De manera que cada interacción con cada cosa transforma tu mente. Y esto es muy, muy importante. Bueno, esto... A veces nuestro modelo interno del mundo es muy común, porque si yo os pongo esto, que es de Dean Matamoro, que es un pintor de Vigo, que me gusta mucho, todo el mundo sabe lo que es. Y si os pregunto qué es lo que veis, pues la mayor parte diréis un conejo, porque es mucho más interesante que decir que es una bolsa de supermercado. Pero si os dijera qué es esto, muchos no sabríais lo que es esto, a lo mejor, ¿no? Pero podría forzaros a ver, ¿qué creéis que es? Pensad. ¿Alguna idea? De acuerdo. Un insecto, qué bien, ese es uno de los populares. Un pescador es más popular normalmente entre cierta gente. Alguien conduciendo una diligencia, alguien leyendo, fíjate. Un monje leyendo, súper concreto.
Entre los más jóvenes suelen decir Anakin Skywalker, un samurái, algo así, porque les suele parecer una espada. Pero eso ya, claro, suele haber una división entre samurái y pescador, de edad, claro. Pero bueno, da igual. Pero el caso es que aquí todos dais soluciones distintas, porque lo que estáis haciendo es, ante la dificultad de reconocer lo que es, vais a vuestra enciclopedia y vais mirando en todo vuestro mapa de conceptos cuál es el que se parece más a esto, cuál es el que se parece más, ¡bum! Y surge el monje leyendo, o surge, pues eso, un insecto palo, una mantis religiosa, o surge lo que sea, lo que pueda surgir. Y eso marca la individualidad, que es otro rasgo muy interesante, que esto a Felipe y a mí a veces nos gusta mucho discutirlo, y es que es la paradoja de que cada uno tiene un modelo interno del mundo propio, e intransferible, y sin embargo todos compartimos un modelo del mundo útil. Y la explicación es que nuestro modelo interno del mundo se configura por la herencia genética que recibimos de nuestra especie, por la educación y cultura que recibimos como miembros de un mismo grupo social. Esas partes son compartidas con mucha gente, porque compartimos exactamente el mismo medio, los mismos objetos, los mismos ambientes. Entonces estamos acumulando información en base a las mismas cosas. Y lo que nos diferencia de verdad es que nadie tiene exactamente las mismas experiencias que uno mismo. Nadie, ni siquiera los más cercanos. Entonces esa parte sí que nos diferencia. ¿Sabéis lo que es esto? El que reconozca esta imagen, que no lo diga, pero que levante la mano. ¿Pero sabéis lo que es? Hay gente que ve un paisaje, unas brumas, gente que ve humo, como un barco, cosas así. ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es? Pues es una vaca. ¿La veis? ¿Veis la vaca? ¿Veis la vaca? Pasa ahora, Felipe. ¿Ahora la veis? ¿Veis la oreja? ¿Ahora la veis? La vaca. Antes no teníais la vaca en vuestro catálogo de imágenes, y entonces por mucho que intentabais enfocar y ver, no había manera. Una vez que ya sabéis que es una vaca, ahora siempre veréis la vaca. Si quitas otra vez eso, Felipe, para atrás, ya siempre veis la vaca. Claro. Ya está en vuestra mente, ya tenéis material para elaborar la hipótesis de lo que estáis viendo. ¿Vale? Y hasta que no tenéis ese material, hasta que no tenéis esa interacción, no podéis hacerlo. Los modelos internos del mundo son muy, muy importantes. Están creados por el contexto, por la materialidad, pero nos ayudan después a entender todo lo demás. ¿Sabéis lo que es esto? Hay alguien que sí que lo sabe, es muy bueno, ¿a que sí? Este es el mundo tal y como lo vería un pez. O sea, ese es un modelo del mundo, el de un pez. El nuestro no es así, pero son todos los océanos y el borde de tierra en el que convive el pez. Entonces, nuestro modelo interno del mundo determina exactamente cómo vemos las cosas y cómo interaccionamos con ellas. Te voy rápido. Bueno, estos son otros modelos internos del mundo que tenemos. Este es el modelo somatotópico súper conocido y es un mapa de nuestro cuerpo. Por eso digo que la mente también está corporizada. Tenemos perfectamente mapeado nuestro cuerpo y de una manera que no es simétrica, sino que ocupa mucho más espacio cerebral las partes que son más relevantes para nuestro comportamiento. Las puntas de los dedos, el aparato bucofonador, ocupan mucho más espacio que la espalda, por ejemplo, que no ocupa prácticamente nada. Y además está barajado, si lo veis por ahí. Y Ramachandran, que es un neurólogo americano, tiene una teoría muy simpática. Trabaja mucho con amputados de miembro superior o miembro inferior, muchísimo, y aparte trabaja con ellos porque una vez que te amputan un miembro, esa parte de tu cerebro queda sin aferencia, queda sin entrada sensorial y suele ser muy doloroso. Suele empezar a disparar por libre y suele correlacionarse con mucho dolor. Entonces él dice, si os fijáis ahí, los genitales están al lado de los dedos de los pies en el mapa. Y él dice que cuando te amputa los pies, lo que pasa es que toda la superficie de la corteza que está interpretando la información que le llega de los pies es colonizada por los genitales. Y entonces los amputados te dicen que desde que perdieron el miembro tienen unos orgasmos increíbles. Pero Ramachandran no se ha amputado, entonces no estoy seguro de que se lo crea también. Ver es, por lo tanto, un proceso creativo, un proceso en el que haces esa correlación, ese macheado, ¿no? Y entonces aquí tienes, podéis decidir lo que es esto igual, exactamente igual, si os preguntase, ¿no? ¿Qué es? Un tenedor, un cactus, un tridente, son cosas habituales. Dos personas ya me dijeron un director de orquesta, porque se ve como la batuta en este lado, aquí.
Y es la posición típica de un director de orquesta cuando va a empezar a dirigir. Me lo dijo un niño de 5 años, esto, que tiene tela. Pero solo tengo que cambiar una cosa muy leve para que esta misma información de repente sí que evoque algo muchísimo más claro. Pásalo todo, Felipe. Todo, sí. ¿Sigo? Sigue hasta el final. Sigue. Es mucho más claro, ¿no? ¡Ey! ¿Lo pasé yo? No. Es mucho más claro. Esto es de Picasso. Y Picasso decía que, y en esto tenía toda la razón, decía que tengo que dar la mínima información posible para que la cosa se entienda. Porque entonces la persona que está mirando, el espectador, va a rellenarlo con su propio modelo interno del mundo, lo que falta. Está haciendo ese macheado también. Y entonces lo que yo haga va a funcionar para todo el mundo. Si yo lo defino muy bien, lo describo muy bien, va a funcionar solo para mí. Pero a lo mejor no funciona exactamente igual de bien para el resto. Entonces tengo que ir dando poquita información. Esto es exactamente lo que hacen nuestros órganos de los sentidos con estos cuellos de botella, con nuestro cerebro. Le dan información justa y hemos aprendido a través de la evolución a tomar la información justa para poder interpretar eso. Vamos rápido a los... Sí, esto además es muy claro. Nosotros no vemos los píxeles de las cosas. Vemos las oportunidades de la acción que tenemos con las cosas. Este es Chema Madoz, que es un fotógrafo fascinante. Y obviamente es una tapa de alcantarilla, pero simplemente porque Chema Madoz ha puesto unos platos ahí es imposible no verlo como un escurreplatos. Es que lo miras y lo ves, independientemente de eso. Porque prima las cosas que yo puedo hacer con esto. Esto se llama affordances o oportunidades para la acción, que es darle significado a lo que vemos. Vemos significados. Claro que vemos píxeles, pero no es lo relevante para la percepción. Son los significados. Hay affordances falsas como esta, hay affordances verdaderas. Por ejemplo, esta jarra tiene una affordance muy clara, yo la puedo coger así, puedo verter el líquido en el vaso que tiene otra affordance y sé cómo hacerlo inmediatamente, todo este tipo de cosas. Hay affordances ocultas, como la siguiente. Imaginaros, esta es una persona que está trabajando todo el día, está en una carretilla, está sentada, de repente está cansado y dice, jo, que bien me sentaría ahora una cerveza y un pitillito. Y la carretilla pasa de verlo como un elemento para transportar a verlo como un soporte, como una silla o como una hamaca casi de jardín. Antes no la veía así, porque no estaba en el contexto adecuado para verla así. La affordance de la carretilla ya la tenía, pero solo aparece en el momento justo. Y es el momento de interacción entre la mente con sus necesidades emocionales y el contexto ambiental cuando eso puede surgir. ¿Qué pasaría si alguien no sabe lo que es una carretilla, no tiene esa affordance? Pues pasaría esto. Aquí es un tipo llevando una carga y este otro le dice, pero no seas idiota, coño, coge la carretilla que la tienes ahí, pon estas cosas así, y te la llevas. Y te la llevas, claro. Pero si no sabe lo que es una carretilla, se la lleva así. Esto es lo que significa ver si no entiendes lo que ves, si no entiendes la forma. Obviamente esto es una coña que está hecha a propósito, pero explica muy bien esto. Y otra cosa... A mí me quedan 5 minutos o menos, ¿vale? Después sigues. Bueno, el tiempo que vosotros digáis, pero por un minuto... Otra cosa en la que nuestra manera de mirar el mundo es muy distinta a una cámara digital es que nuestro sensor, nuestra retina, es asimétrica. La cámara digital de un teléfono es perfectamente simétrica en todas sus dimensiones. El píxel que está arriba a la izquierda vale lo mismo que el que está en el medio. Cuenta lo mismo para la imagen. Nosotros no. Fijaros aquí, veis una rejilla que en apariencia está perfectamente ordenada en el centro y desorganizada en los lados. Lo que quiero que hagáis es que miréis a un punto central de la rejilla, bueno, por ejemplo, ahí, y fijéis los ojos y no los mováis. Y me digáis qué os pasa con la rejilla. Lo que pasa con la rejilla es que se arregla, suele ir ordenándose poquito a poco, pam, 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 pam. Si estuviera, a lo mejor algunos estáis muy lejos para verlo así, otros a lo mejor estáis muy cerca, pero se suele organizar así. Y esto es porque nosotros solo vemos bien en el punto central de la retina. En la periferia vemos muy, muy mal. De hecho, el punto central de la retina, que se llama la fóvea, en humanos es 1 milímetro cuadrado aproximadamente, 1,5 milímetros cuadrado, más o menos así. Es la parte más vital de todo el organismo. Porque si se os dañase esa parte por alguna razón, seríais declarados legalmente ciegos. Y vais a experimentar por qué. Alargad el dedo así. El dedo pulgar, mirad a la uña directamente sin mover los ojos. La uña a esta distancia, una uña de 1 centímetro de lado, ocupa la fóvea, exactamente la fóvea, ¿vale? A esta distancia. Si miráis directamente a la uña, lo único que veis bien es la uña. Para que os deis cuenta de lo mal que veis,
tomad la otra mano, sin dejar de mirar a la uña, acercadla a la uña y os daréis cuenta de que solo veis los detalles de la otra mano cuando esté justo encima de la uña. Así de mal veis con la periferia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder interpretar el mundo? Pues, obviamente, no lo interpreto como una foto. Cuando yo estoy en una escena como esta, hay algo que llama mi atención, que es, por ejemplo, el cartel aquel de allí. Dale, Felipe. Aquel cartel de allí. Focalizo mi fobia allí. Veo perfectamente bien esa zona, pero el resto permanece en una especie de neblina de muy baja resolución y empiezo a establecer hipótesis, como os decía. Vale, de repente hipotetizo que aquello que viene por la carretera es un coche, una furgoneta de policía. Entonces muevo los ojos, esa línea de puntos es un movimiento que se llama sacádico, es un movimiento rápido de los ojos, hacia allí, lo veo bien con mi fobia, lo capturo con la fobia, veo que es un coche de policía, me sigo moviendo hacia el otro cartel de publicidad o hacia la gente en la calle o algo así. Curiosísimo con todo esto es que yo voy rellenando la escena en base a esos movimientos oculares y confirmando las hipótesis que ya he lanzado sobre todo lo que hay en esa escena. Y también muy curioso es que fijaros cómo funciona mi sistema visual y cómo funciona diferente a cualquier dispositivo, que cuando yo miro directamente a la uña prácticamente no veo nada que hay alrededor. La zona periférica ve muy mal color, infiere color, pero lo ve muy mal, es toda una construcción bastante mental. Y cada vez que muevo los ojos, estoy desconectado del mundo. Toda esa trayectoria de puntos, yo esencialmente no veo nada. Y hago 3 movimientos oculares por segundo. Los movimientos oculares se hacen muy rápidos, es la razón por la que se desconecta el cerebro, porque no podría capturar información de calidad. Puedo estar desconectado unos 250 milisegundos por cada segundo. Si extrapolamos esta información a un día de 16 horas, quiere decir que de las 16 horas estoy 4 horas ciego al mundo, con los ojos abiertos, y rellenando esa información. O sea que mi cerebro se ha entrenado, o ha entrenado a mi mente, para que mirando directamente a algo, yo esté rellenando el 98% de la escena con predicciones y un cuarto del tiempo que estoy mirando. Estoy haciendo eso constantemente con mis predicciones. Eso solo lo puedo hacer si actúo de manera predictiva. No lo podría hacer de ninguna otra manera. ¿Vale? Bueno, esto lo puedo pasar porque ya está. Y los movimientos oculares son tremendamente informativos porque me permiten ir directamente a aquellas partes que yo sé que son más informativas de una escena. Estos son los movimientos oculares que hacemos cuando leemos. Obviamente porque ya sabemos leer, hacemos este tipo de movimientos. Pero si os fijáis, los puntos son las fijaciones, es donde pongo la fobia, y las líneas que unen esos puntos son los movimientos. Si os fijáis, voy pasando generalmente de la primera o la última letra de cada palabra, voy pasando así al final. No hago muchas fijaciones por el medio de la palabra. Entonces lo que hago es, en base a lo que veo, hipotetizo lo que hay y voy rellenando así el texto. Fíjate, leed esto que está aquí. Podéis leerlo, sin problemas, incluso rápido. Y las únicas letras que están en orden en cada palabra es la primera y la última. El resto están mezcladas. Lo podéis hacer porque predecís lo que hay. Y después el contexto le va dando sentido constantemente. Y esto lo estamos haciendo siempre. ¿Pasa, Felipe? Y lo mismo pasa con las cerámicas. Esto lo puedes contar tú, Felipe. Vale. ¿O lo vas a contar tú después? Sí, entramos. Sí, vale. Esta es la gracia de decir que no solo eso... Espera un segundito que lo paro. Bueno, vas a tener que volver para atrás. No solo es que solo veamos a donde miramos directamente, sino que como a donde no miramos directamente lo tenemos que inferir y predecir, si no estamos prestando atención a eso, no vemos nada. Nada de nada. Este es un ejemplo práctico que es de Rembrandt, es un mago británico que está reproduciendo en la calle un experimento de Dan Simmons, que es un psicólogo americano. Y vais a ver, de Rembrandt... Espera, tienes que darle. De Rembrandt está en Londres con un mapa de Londres y le pregunta a la gente con la que se cruza cómo llegó a Trinity Church. Para que la gente se lo explique. De Rembrandt iba a parar a alguien. ¿Cómo llegó a Trinity Church? Y este empieza a darle las instrucciones. Yep, straight through there. Ahí. Habéis visto, ¿no? No es de Rembrandt, es otra persona completamente distinta. Se han cambiado en la introducción visual. Pero como no es importante para el viandante quién coño es el que le ha preguntado,
Lo único importante es dónde estoy, cómo se llega a Trinity Church, y aquí hay un tipo, es un tío, es un estereotipo de persona que está haciendo una pregunta, nada más. No lo ve. Fijaros, voy a dejar que pase hasta que uno se dé cuenta, ¿no? Tienen que pasar dos casos. Por cierto, todos caemos en esto, habitualmente. Mañana estamos haciendo la prueba, Es que es otra persona completamente diferente. Y no se dan cuenta. No es relevante, no es una información relevante, es fondo, es cualquier cosa, es ruido para mí. No tengo que procesar. Excuse me, do you know where Trinity Church is? Es el siguiente a estas dos, que es... Last time I switched with someone who looked a little bit like me, but where's the fun in that? No es sutil el cambio, ¿eh? Pero no es relevante, da igual, puede ser lo que sea. The other side. Yeah, the other side of But you the say you don't know where it is. exactly what street, no, but it's in that direction. Okay. Yeah, okay. Y ahora este sí se da cuenta, y lo que hace es todavía mejor. Excuse me. Do you know where Este además le dice, Church Trinity Church, sí, ven conmigo, que yo voy para allá. Y Rembrandt le dice, no, es que estoy esperando a alguien, por favor, indícamelo aquí. Ah, tío, vale. A la vuelta. A la vuelta, el tipo sigue dándole explicaciones, pero ahora lo mira. Y lo que dice es, hostia, literalmente dice, hostia, pensé que eras otra persona. O sea, puesto a no creerse, no se cree a sí mismo. Claro, dice, porque en el mundo no pasan estas cosas. Y esa es la razón por la que no tenemos un sistema en el cerebro encargado de detectar esto, porque esas cosas no pasan en el mundo. Claro, es que si tuviéramos cosas para detectar esto, bueno, esto puedes dejarlo porque es bestial. Cada vez que viéramos un pájaro en el bosque, tras los árboles, tendríamos la duda de si es el mismo pájaro, es un pájaro distinto cada vez que cruzas un árbol. Sería completamente horrible. Esto es bastante loco. Yo creo que esta chica sí se ha dado cuenta, pero dice, esto es tan loco que yo voy a actuar como si no pasara nada, porque vamos, fijaros en su cara ahora mismo diciendo, madre mía, ya está. Y ya está, yo creo que ahora ya empezamos aquí. Estos son movimientos oculares leyendo una pieza. Fijaros, a partir de todo lo que os comentaba Luis, que son cosas bien conocidas entre otras cosas porque las ha investigado él, ahora lo que procuramos, lo que intentamos es, nos enfrentamos a diferentes elementos de cultura material, inicialmente y sobre todo cogemos elementos de cultura material arqueológica de contextos totalmente distintos y por las buenas razones que también habéis visto, empezamos con eye tracking, porque es precisamente por eso, porque los movimientos visuales, la cognición visual, todo lo que está implicado en el cerebro visual es tremendamente importante. Después ya llegará el momento de incluir el traqueado de movimiento, de incluir otras variables biomédicas y más cosas, pero inicialmente es muy potente empezar con el estudio de los movimientos visuales. Esta gráfica, este vídeo efectivamente muestra cómo una persona concreta está viendo ese tipo de cerámicas. Esas cerámicas del 3700 a.C., una cerámica del Neolítico Medio, acompaña un ajuar megalítico en Galicia. Bien, con muchos experimentos de este estilo, con cerámicas diferentes y con sujetos distintos, empezamos a sacar ya evidencias de cómo diferentes estilos de cultura material están produciendo diferentes tipos de comportamientos perceptuales que están, por todo lo que ha dicho Luis antes, permitiendo generar modelos cognitivos que se preparan para predecir lo que ocurre y para predecir lo que ocurre es necesario que se construya un modelo interno que será de un tipo o de otro según precisamente los estilos materiales a los que estamos influidos. Recordad que antes Luis dijo que la construcción de nuestro modelo interno depende de tres cosas. Evidentemente, una parte está codificada genéticamente. Otra parte depende muchísimo de nuestro proceso de enculturación, es decir, de la educación socialmente entendida, no solo ir a la escuela, sino vivir en familia, tener amigos, relacionarse con gente y demás. Pero otra parte, y algún día a lo mejor tendremos que, y podremos cuantificar qué porcentaje depende de cada una de estas partes, está determinada, el proceso de construcción del modelo interno está determinado por nuestra exposición al mundo. Tener en cuenta aquí algo, y es otra de las originalidades tontas, ridículas del proyecto, pero que mucha gente no se había dado cuenta. Cuando decimos mundo, la gente piensa mundo y nada más. Pero cuando un historiador
o un arqueólogo o arqueóloga dice mundo, está hablando de mundo construido, de mundo histórico, mundo históricamente producido, es decir, de mundos que son distintos en el año 2020, en el 2000, en 1950, y son distintos en el 1000 a.C., en el 3000, en el 5000, en el 10.000 a.C. Por eso, precisamente, es tremendamente potente para el proyecto estudiar estilos materiales de sociedades totalmente diferentes y ver cómo generan respuestas perceptuales, que me repito con lo que estaba diciendo antes, que generan, al final, modelos cognitivos que imprimen un modelo interno distinto del mundo que nos permite hacer predicciones sobre lo que estamos viendo. Esto es parte, por ejemplo, de los estudios que se hacen. Aquí en imagen fija tenéis el típico mapa de calor que representa dónde se está fijando la gente que ha examinado esa cerámica. Un tema interesante, y me lo voy a detener un momento. La imagen de arriba es lo que se llama un mapa de saliencia visual. Saliencia es un concepto para decir lo que es llamativo, para entendernos. No creo que lo podría decir así, ¿verdad? Sí. ¿Qué llama la atención de ese sitio? Entonces, en estudios visuales y en estudios también de física y demás, está muy desarrollado diferentes algoritmos automáticos para identificar qué es saliente en una escena determinada. Por ejemplo, las aristas son más salientes que una superficie plana. La arista aguda es mucho más saliente que un borde redondeado. Un cambio de color mezclado con una arista es súper saliente. Pero fijaros, el mapa de saliencia de esta cerámica no se corresponde con exactitud con el mapa de fijaciones que los sujetos hacen sobre ella. Esto es interesante e importa seguramente bastante inclusive a temas de diseños, de merchandising, marketing y, por supuesto, diseño en general y diseño arquitectónico en particular, porque uno puede correr el peligro de aplicar algoritmos de saliencia para hacer el diseño de un interior diciendo, bueno, a priori tengo que eliminar las aristas porque van a generar mayor atención de lo que estoy buscando. Pero la cosa no está simple, porque cuando cotejas este resultado basado en algoritmos mecánicos, automáticos, con la respuesta perceptual real de la gente, algo no está funcionando. Lo que no está funcionando, empezamos a ver que es precisamente lo que yo llamaría, y creo que entre arquitectos y arquitectas lo puedo decir, la fuerza del estilo. El hecho de que elementos de cultura material distintas llevan una carga formal diferente que hacen que te fijes más en una cosa que en otra y no necesariamente en aquello que es más saliente. Con esta aproximación fue como desarrollamos el que para nosotros era un estudio piloto que justificó y permitió armar el proyecto, en el cual analizamos diferentes estilos de cerámica prehistórica en Galicia, desde época neolítica hasta la cultura castrexa, hasta casi a la derecha de la imagen tenéis una jarrita que los arqueólogos llamamos una jarrita tipo Neixón, porque apareció por primera vez en el Castro do Neixón y caracteriza muy bien el momento final, es un elemento cerámico que caracteriza muy bien los momentos finales de la cultura castrexa en Galicia. Lo que vemos aplicando todo este tipo de cosas es que cada una de ellas produce una respuesta visual distinta. La respuesta visual la tenéis bien representada en estos diagramas, estas rosas de los vientos que tenéis ahí. Ahí lo que tenéis es representados gráficamente el sentido de las sacadas, es decir, de los movimientos oculares que hacemos. Y aquí surge una cosa interesantísima. Hay una cerámica, la que está a la izquierda, la más antigua, que da lugar sobre todo a movimientos verticales, a movimientos visuales horizontales. La que le sigue, de hecho, reafirma esa tendencia. Pero la siguiente, la que está en el medio, una cerámica campaniforme, de repente cambia el patrón y los movimientos pasan a ser verticales. Y a partir de ahí, en las dos siguientes cerámicas, que son del hierro medio, de la cultura castrexa media, de la cultura castrexa final, el movimiento vertical ya queda impuesto, ya queda estabilizado. Grosso modo, y aquí lo bonito e interesante, es que las primeras cerámicas que tenéis a la izquierda con movimientos de carácter más horizontal acompañan sociedades
megalíticas, más simples, no me gusta utilizar esto, pero para entendernos digo más simples, menos complejas, con menor grado de desarrollo de la complejidad social, por supuesto sin grandes jerarquías y por supuesto sin nada que se asemeje al Estado. Con las cerámicas del medio aparece un cambio que es radical en la prehistoria europea, podríamos añadir incluso que para desastre de todos nosotros, que es que aparecen los guerreros. Aparece la primera clase de guerreros que va a dar lugar muy pronto a la emergencia de las aristocracias. Y a partir de ahí se empiezan a gatillar procesos sociales que conducen a la jerarquía, a la desigualdad, a la explotación social y al Estado. Las sociedades castresas son ya típicas de ese estilo. Son estados simples, estados sencillos, nada comparables al Estado romano, pero son ya estados. Joder, pues resulta que los elementos materiales que acompañan a cada una de esos niveles o tipos de sociedad van transicionando de los comportamientos visuales más horizontales a comportamientos visuales que son más verticales. Aquí Luis añadiría, y si quieres comentarlo tú, que es que el tema además aquí importante es que los movimientos verticales son antinaturales a la especie humana. Son mucho, por ejemplo, más naturales a los felinos, y de ahí la forma de sus pupilas, porque el felino tiene que controlar el salto en altura para poder atacar, para poder cazar. Pero a los humanos, y esto es otra lección para temas de diseño placentero, de diseño orientado al bienestar, como hagamos un diseño que sobre todo nos fuerza a hacer miradas horizontales, verticales, para empezar lo que va a ocurrir muy pronto es que vamos a tener además que mover la cabeza, mientras que los movimientos horizontales los podemos hacer con la cabeza inmóvil. Tú puedes comentar cuál es el coste relativo de cada uno de estos. Claro, porque unos músculos, los que mueven en vertical, son antigravitatorios y los otros no. Entonces, mover en horizontal los ojos no supone un consumo metabólico muy alto, pero moverlos en vertical sí. Y notaréis que además parece como que notáis mucho más el movimiento cuando hacéis la flexión de los músculos para mover el ojo hacia arriba que cuando lo hacéis en lateral. Se podría seguramente cuantificar. Si hacemos un entorno que provoca que los sujetos que lo utilizan estén teniendo que hacer movimientos verticales constantemente, esa gente va a terminar mucho más agotado, mucho más estresada, que gente que esté en un entorno donde los movimientos dominantes son horizontales. En nuestro edificio, por ejemplo, sin saber esto, nosotros lo sabíamos y estábamos atentos al tema, pero el arquitecto Andrés Perea, motu propio, decidió que los estores, en vez de ser de franjas horizontales, eran de franjas verticales. Un estor corrido de franjas verticales hace que de forma natural los ojos se muevan horizontalmente, mientras que un estor de lamas horizontales fuerza a que la mirada tenga que estar haciendo así. Acabaríamos a la última hora de la tarde agotados. Porque os recordamos, estos movimientos son la mayor parte de las veces inconscientes. Están guiados por el entorno y por el ambiente que tenemos. No están provocados. Evidentemente, si yo ahora quiero mirar a Jorge, miro a Jorge. Pero mientras estoy mirando a Jorge, mis ojos están mirando a todos los demás y estoy recibiendo, a nada que uno esté un poquito entrenado, unos ciertos estímulos de vuelta sin ser conscientes de cuál es vuestro grado de atención y de quién está pensando desde hace 20 minutos que se nos está yendo la cabeza. Lo percibes, pero no de forma consciente, porque no estoy mirando absolutamente a todo el mundo. Precisamente por eso, porque los movimientos son inconscientes, el entorno en el que se producen o el estilo material que los produce termina haciendo que genere un coste energético, que genere un coste, que tenga un coste individual, un coste de esfuerzo que hay que cuidar. Esto nosotros lo expresamos con un índice que creamos que es llamado índice V. El índice V es un índice de verticalidad. Es un índice con el que expresamos el porcentaje de sacadas horizontales frente a sacadas verticales. Esas gráficas que tenéis a la izquierda representan el índice V. Una cosa interesante, pero yo creo que lo vais a ver mejor aquí, es que encima hemos visto que el comportamiento visual y el índice V
es el mismo para hombres y mujeres. No hay diferencias realmente importantes. Es el mismo para diferentes grupos de edad. Y es el mismo para diferentes tipos de sujetos, incluyendo público general, que no saben nada de todo esto, que no saben nada, por supuesto, de arqueología, incluyendo ceramistas, que a lo mejor no saben nada de arqueología, pero saben hacer cerámica y saben verla, incluyendo arqueólogos que saben mucho de cerámica, pero que no tenían ni idea del proyecto y cuáles eran nuestras hipótesis, incluyendo arqueólogos u otras personas que sabían cuáles eran nuestras hipótesis y que algunos de ellos, como buenos amigos, llegaron al laboratorio diciendo: os voy a putear, voy a mirar de forma contraria a la que estáis esperando. Y la prueba, y lo cierto es que vas a buscar sus resultados y son los de siempre. ¿Por qué? Porque los movimientos visuales no son intencionales. La tendencia a través del tiempo es esa. Y ahora, bueno, recientemente hemos repetido este experimento que tiene ya 8 años. Tenía 8 años, lo hemos repetido con técnicas nuevas, con equipo nuevo, con muchísima más resolución, nuevo personal técnico, y el resultado vuelve a ser el mismo. Esto os marca, es un vídeo donde tenéis para 60 sujetos que participan en el experimento, cómo esos 60 sujetos están viendo cada una de esas cerámicas en tiempo real. Son 20 segundos el tiempo de observación. Bueno, pero eso es una curiosidad. Aquí os voy a poner una cosa, vamos acabando. Bueno, lo que pasa es que este vídeo es un poquito largo, yo no sé si deberíamos de saltarlo. No sé ya si habéis identificado lo que es esto. Estamos navegando con un dron un paisaje que para comprender lo que es significativo en él tenemos que hacer ese movimiento. Cuando alejamos la cámara, el paisaje en realidad es la superficie de un cacharro cerámico. Bien, voy a avanzar un poquito porque yo creo que el vídeo es más largo. Sí, es bastante largo. Este es otro caso parecido. Nos alejamos un poco, es un cacharro de los que veíamos antes, que tiene que navegarse para comprender. Cuando decimos por qué, es para comprender las diferencias formales que hay en ese cacharro, tienes que recorrerlo en este sentido. La cosa es que estos dos cacharros, que son de época neolítica, imponen el mismo tipo de movimiento visual que tienes que hacer para comprender un paisaje megalítico como este, en los Altos de Barbanza. Un tipo de movimientos horizontales que predominan. Fijaros, allí antes no se veían las mamuas, los túmulos, ahí se ven, porque están resaltadas con sábanas blancas. Entonces ahora la saliencia de las sábanas blancas os está llamando la atención. Los movimientos visuales que hacéis para comprender este paisaje son los mismos que hacéis para comprender la cerámica coetánea. Esto cambia con el campaniforme, con la cerámica que acompaña a los guerreros, hasta el punto de que se dice, o hay buenos datos para sospechar que este tipo de vaso es un vaso de consumo ritual de una bebida alcohólica que o se tomaba como ofrenda o se tomaba como los escoceses antes de entrar en combate, que se mazaban a whisky y demás. Bien, pasamos a la cultura castresa. Ahora vais a ver, y hemos elegido un ejemplo que conoce todo el mundo. ¿Cómo veis el castriño de Baroña? ¿Cómo navegáis Baroña? Llegáis a Baroña, lo veis desde arriba, entráis en la puerta, llegáis a la altura de Baroña, lo veis de frente. Si queréis entrar, tenéis que mirar para arriba, porque si no tropezáis. Pero encima, si hubiera un enemigo tirando los dardos, más para arriba que miraríais. Y cuando estáis dentro, para comprender Baroña, también miráis para arriba, miráis para abajo, dependiendo de dónde estáis. Es decir, la arquitectura que acompaña estos estilos cerámicos está, hipotéticamente, todo está casando, pero en ciencia, algunos de nosotros al menos, somos de los que pensamos que cuando todo casa no te fíes. Hay que seguir atacando la hipótesis por otros lados distintos. Entonces, ahí estamos ampliando estos estudios a tipos de sociedades muy diferentes, trabajando con materiales daneses, materiales alemanes, materiales peruanos, materiales argentinos. Que parte de lo que nos lleva a Perú ahora es que estos experimentos que hemos hecho con población gallega o con población alemana los vamos a repetir con población enculturada en un contexto totalmente distinto, para ver si tienen el mismo tipo de respuesta o no y demás. Entonces,
Y aquí os ponemos una cosa para abundar un poquito más en el tema de la arquitectura. Tenemos dos ejemplos distintos. Esto es un gran monumento megalítico, Silbury Hill, en Inglaterra, que es un monumento que en la actualidad es, como veis en la fotografía de la derecha, una mamua gigantesca, es casi como si fuera del tamaño de una pirámide. Pero esta forma actual que tiene es el resultado de un proceso de construcción de más de 1500 años. Al principio no había nada, después se construyó un pequeño túmulo que casi no se ve, está simulado, lógicamente. Ese túmulo después, en una segunda fase, se realza y se construye, es mayor y finalmente llega a tener la altura que tiene. Fijaros como un algoritmo que predice las fijaciones descubre, esto no lo hemos hecho todavía con eye tracking, algún día iremos y con eye tracking miraremos esto y lo chequearemos, lo que tenemos de momento es un análisis automático, la respuesta visual es distinta. Pero os va a interesar más esto, fijaros, diferentes modelos de arquitecturas, desde un paisaje de mamuas, los dibujos están muy en pequeñito, un paisaje de mamuas gallegos, Silbury Hill, Stonehenge, un paisaje de túmulos de la Edad del Bronce, un castro, Baroña, el Partenón, una pirámide de Tikal, la Catedral de Santiago. Lo que tenéis ahí abajo es el índice V de cada una de esas arquitecturas. Es decir, en qué medida cada una de esas arquitecturas o paisajes arquitectónicos provoca un comportamiento visual en que predominan más o menos los movimientos horizontales o los movimientos verticales. Fijaros cómo a lo largo de la historia van creciendo los movimientos verticales. La Catedral de Santiago y Tikal y el Castillo de Conxo, perdón, el Castriño de Baroña, imponen movimientos verticales muy importantes, sobre todo la pirámide de Tikal y la Catedral de Santiago. El Partenón, de repente, el Partenón es un caso soberbio, porque el Partenón de repente aplana los movimientos verticales, aplana la tendencia, parece el Partenón es este. Fijaros, genera un comportamiento vertical, visual vertical más fuerte el Castro de Baroña que el Partenón. Es una sociedad más estatal, más compleja, pero es también la primera sociedad democrática. Bueno, democracia entendida a la griega, es decir, una democracia de solamente una élite, una democracia de ciudadanos, pero una sociedad regida por un etos democrático, donde los ciudadanos son todos iguales y la arquitectura que se hace en el momento, por eso, entre otras cosas, genera arquitecturas de pórtico, que, como os decía antes con el ejemplo de los estores de partida, ya conduce a un movimiento más horizontal, pero encima el pórtico rodea la totalidad del Partenón, que se crea con la apariencia de que es un edificio que puede ser permeado desde cualquier sitio, que no tiene un punto de vista preferente, como le pasa exactamente a la escultura clásica de ese momento, que es una escultura clásica que empieza a inventar el movimiento y el descoblo de Mirón frente a los curos anteriores de época arcaica y geométrica es ya una escultura que puede ser vista de diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista, y todos los puntos de vista son importantes, porque todas las formas que los ciudadanos tienen de ver algo, de sentir algo, son exactamente importantes. Aquí me he excedido un poquito, porque estos son todavía cosas que tenemos que estudiar más a fondo. Vamos a trabajar pronto con cerámica griega, un poquito después trabajaremos con escultura griega de diferentes épocas para ver si se correlaciona o no y demás. Pero veis cómo hay toda una historia detrás del tema. Aquí, para acabar, teníamos una última cosa, pero yo no sé si nos estamos alargando demasiado, a lo mejor habría que acabar ya para pasar. Lo que teníamos es solamente algo para recalcar que en vez de percepción tenemos que hablar de cognición, porque una de las consecuencias que creo que deberían de quedar claras de esta charla es que todo lo que generalmente llamamos percepción visual, percepción sensorial, etcétera, es más el resultado del procesado cognitivo que hacemos de los estímulos que de los puros estímulos que tenemos. Pero a su vez, la cognición es un proceso muy complejo que no solo depende del cerebro y de las neuronas, depende de otras muchas más cosas, con lo cual
Nosotros abogamos con bastantes, no diré muchos, pero bastantes autores más, por un modelo de cognición que se puede reducir en 4 Es más una A. La cognición está, los términos están en inglés. La primera es que la cognición está corporizada, toma lugar en el cuerpo. La segunda es que la cognición es enactiva, es decir, ocurre con todos los sentidos y diluida en la acción, disuelta en la acción simultáneamente. La cognición está embebida en el contexto concreto en el que ocurre y la cognición es extendida. No solo ocurre con nuestro cerebro y ni siquiera con nuestro cuerpo, sino también es propiciada por los temas que tenemos, por todo lo que nos rodea. Pero a todo eso no le podemos apartar la parte afectiva, que es lo que significa la parte de sentimientos, la parte emocional. La cognición también responde a emociones y de una forma tremendamente importante. Comenta tú, por favor, por qué las emociones son importantes para modelar la predicción. Bueno. Y acabamos, porque yo creo... Claro, las emociones nos ayudan a detectar el momento en el que fallan nuestras predicciones. ¿Vale? Si yo estoy haciendo una predicción del mundo y todo va bien, bueno, estoy más o menos estable en todo, pero cuando algo no coincide, entonces tengo una respuesta, que es fundamentalmente una respuesta emocional de alerta de necesito conseguir más información, necesito buscar más información. Y además tiene una cosa, las emociones. Las emociones son obligatorias, no son opcionales. Hay alguna patología de persona que no siente emociones, ¿no? Pero son muy raras y son patologías, no es la normalidad. Pensad en eso, si yo os digo que penséis en una casa, no pensáis en una casa neutra, pensáis en una casa que tiene unas características, unas propiedades, si os gusta más o os gusta menos, tiene un componente emocional que no se le puede sacar como si fuera una etiqueta, no es una etiqueta, forma parte embebida de todo lo que es el concepto casa para todos nosotros. Estoy pasando esto porque ya no lo vamos a tomar, pero bueno, nos da una idea. Estas fotos deberías pasarlas, sí, las que sabes tú. Había unas que me estaba afeitando en público. No sé si os disteis cuenta de las fotos. Me estoy afeitando con los ojos cerrados. Y me afeité relativamente bien. Y os reto a que lo hagáis. Cuando te afeitas con ojos cerrados, de repente te das cuenta que no es solo la visión lo que está guiando tu acción. Te puedes afeitar por el tacto y una cosa que en este autoexperimento me di cuenta. Es alucinante cómo el sonido informa, no solo el tacto y la presión sobre la barbilla, el sonido, es decir, el raspeo de cuando ves que la cuchilla agarra o no agarra, si agarra más o menos, informa la acción que te estás haciendo. Eso es un ejemplo muy bueno. La propia cuchilla pasa a formar parte de tu mente, también es una cosa. Esto lo decía Merleau-Ponty ya con el bastón del ciego, ¿no? Decía, ¿dónde acaba la mente del ciego? ¿En su cráneo? ¿En su brazo? ¿En la punta de sus dedos? ¿O en la punta del bastón? Realmente si a un ciego le quitas el bastón, colapsa cognitivamente, en donde esté, bastante. Y nada. Se me ha ido otra cosa que iba a decir. Perdón. No, es que se me ha ido, pero da igual. Claro, sí. Lo de que la mente está extendida, exacto. Que no es un capricho que nosotros digamos. Si haces imagen a un ciego, el bastón se mapea en el cerebro. Se mapea en su cerebro como se mapea en otras partes del cuerpo en ese mapa somatotópico que yo os ponía antes. Esto se sabe también con animales. Animales a los que entrenas para que muevan un brazo robótico, simplemente con su pensamiento, cuando lo están utilizando, el brazo robótico pasa a formar parte de su cuerpo, de su mapa mental de su cuerpo. Y cuando no lo están utilizando, sin embargo, no. Es muy plástico este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso quiere decir que cuando lo están utilizando realmente su mente se extiende hacia el brazo, porque tienen en cuenta aspectos cinemáticos, etcétera, del brazo robótico. O sea que no es simplemente un capricho filosófico decirlo, sino que es realmente algo que está siendo demostrado una y otra vez experimentalmente. Y yo creo que esto ya. Sí, yo creo que hemos abusado un poco más de vuestra paciencia de lo que queríamos. Perdonad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Si no... En esa explicación del índice V que tiene que ver con, digamos, el autoritarismo o democracia, podríamos decir una hostilidad, es que de los que pusisteis me faltaba uno. Yo estaba pensando en la columnata de Bernini, en el Vaticano, que la veo como muy horizontal para referirse a un Estado, digamos que bastante autoritario. No sé si hay alguna explicación. Se me ocurrió cuando lo mostrabais, nada más. Sí, y seguramente muchos otros. Como decía, estos estudios... A ver, aquí pasan dos cosas. Primero, estos estudios tenemos que extenderlos y ampliarlos a muchas otras cosas. Y particularmente miramos, Luis y yo, con cierto optimismo, o cierto interés, y será porque nos encanta movernos fuera precisamente de nuestra caja dominante, miramos con muchísimo interés trabajar esto con estilos históricos. Y me he referido a Grecia, pero es que nos tarda en llegar el momento que trabajemos esto con el románico, con el Renacimiento y con el Barroco. Porque vamos a ver lo que pasa ahí. Por otra parte, a ver, os lo digo, siendo totalmente sinceros, comentar esto del índice V, de la verticalidad, es muy sugestivo, es muy potente. Pero es que no nos fiamos. Aquí tiene que haber mucho más que eso. Es una bonita forma de mostrar que algo hay en la cerámica que, de repente, fijaros que esto es tan fuerte como que os digo, la forma como se ve una cerámica es coherente o compatible con la forma como se ve la arquitectura y se ven los paisajes coetáneos de esa cerámica, y a su vez eso se corresponde con las formas básicas de la sociedad de ese momento. Eso es potentísimo, pero sirve no para crear una teoría histórica de que a sociedad más compleja tenemos miradas más verticales, sirve para algo posiblemente mucho más importante que eso, que es insistir en que el estilo material está modelando la respuesta cognitiva y esto es el modelo interno que tenemos del mundo. Y yo espero que encontraremos ejemplos de sociedades superjerarquizadas que en cambio darán lugar a índices V muy planos, muy horizontales. No pasa absolutamente nada, porque lo importante es esa otra, la conclusión después de la conclusión, no la primera conclusión. A mí me encantó también lo del índice V. Entonces, hablando de sociedades jerarquizadas y tal, pues voy a dar un ejemplo. La ciudad prohibida de China. Es un edificio extremadamente horizontal y es el paradigma del orden del cielo, ¿no? Pero mi pregunta iba más por otra parte, y es que sabemos esto de que si miras a gente sonreír es como que estás contento, ¿no? Y sonríes más. Y también al mover los músculos de la cara y sonriendo y tal, como que te autosugestiona para algo de eso. Y entonces yo digo, ¿hay alguna prueba, hay alguna sugestión, ¿es posible que generar movimientos más verticales también condicione a un tipo de pensamiento político y a una manera de concebir la ciudad y el espacio construido y esas cosas? Es decir, ¿alguien de Hong Kong piensa su ciudad distinto que alguien de Pilar de Vos? Para mí. Lo que te hace... no siempre ver a alguien reír te va a poner feliz. Lo que te hace ver a alguien reír... Lo que te hace ver a alguien reír es reconocer inmediatamente que esa persona sí probablemente esté feliz. Si estás rodeado de gente feliz y tú no tienes mayores preocupaciones, pues a veces hay contagio y te ríes más y esto, pero tu contexto es tremendamente importante. Tú puedes estar pasando una época de tu vida muy complicada y por mucho que se te rían alrededor, eso no va a mejorar. Pero acordaos que os decía que yo leyendo un texto interpreto todas las cosas y leyendo una cerámica yo podría interpretar cosas sobre eso. Va en relación a lo que decías tú, puedo generar un pensamiento político simplemente haciendo que la gente cada vez mueva los ojos más arriba o abajo.
No, yo creo que no, pero sinceramente sí puedo reconocer cosas, como con la sonrisa, ¿no? Puedo reconocer que esa persona está contenta o puedo reconocer que realmente estoy en un ambiente muy jerarquizado, y eso es importante. Yo puedo entrar en una sala, ver las cosas que hay en esa sala, ver cómo se comporta la gente de esa sala y sé inmediatamente cómo es la relación que tienen esas personas. Eso lo puedo leer. La cosa es que sería muy tentador, pero nosotros somos los primeros que nos hacemos, de hecho, de eso, de sacar una teoría general de esto. Pero no es eso. Es en el fondo más sencillo. Es que sabemos que la autoridad se expresa, por ejemplo, con fórmulas de cortesía que implican reverencia. La autoridad se expresa con un tipo de entorno material que implica salones de tronos y sillas, bueno, nosotros mismos estamos aquí sentados en más arriba que vosotros. Más arriba que vosotros. Y lo que estamos diciendo es de que acompañando todo eso, además, tenemos que meter los movimientos visuales y las respuestas perceptuales, porque de esa forma también nuestra mente está comprendiendo otra capa añadida e imprevista que hasta ahora no habíamos previsto, por el cual también la autoridad se sobreimpone o se impone no solo con la cortesía, con la educación, con el estar sentado más alto, etcétera, etcétera, sino con otro tipo de cosas que son muchísimo más sutiles. Y son muy potentes porque son inconscientes. Entonces afectan a tu manera de relacionarte sin que tú seas consciente de ello. En muchos casos. Voy a contar una cosa, que además esta tarde preparando la conferencia, recuerdo que la dijiste tú, cuando hicimos la defensa final de nuestro proyecto, que pasa por toda una fase de evaluación complicada, y el último momento, cuando los que quedamos ya hemos llegado a la tercera etapa, tenemos que hacer una defensa ante el panel. Y la defensa, bueno, son fundamentalmente media hora de preguntas, pero empezamos con un pequeño resumen de 4 minutos del proyecto. El resumen de nuestro proyecto terminaba diciendo algo que en este contexto creo que se va a extender perfectamente. Nuestra última frase era construimos nuestra mente en la medida que construimos nuestro mundo. Por lo tanto, seamos muy cautelosos con el mundo que construimos. Era así, ¿verdad? Era algo así, que tenemos que tener cuidado con el mundo que construimos porque estamos construyendo nuestra mente con él. Entonces, era algo así, sí. No recuerdo exactamente, pero así. Yo tenía ya sabéis que hemos escuchado también otra charla de neuroarquitectura y que hablaba sobre las emociones que ciertos espacios pueden crear en nosotros. No sé, primero, si tenéis algún experimento en espacio. Y segundo, claro, en parte quisimos traer este tema porque empezaba a decirse por ahí que había arquitectos que trabajaban con neuroarquitectura y le decían casa a futbolistas, ¿no? O sea, esto era los titulares de los periódicos, ¿no? Decíamos, ¿pero qué es esto? O sea, ¿se puede realmente trabajar? Nos quedó claro que no, que no tenemos las herramientas todavía ni para manejar nada, pero sí para extraer algunas conclusiones de algunos experimentos que sí que se han probado. Y entre ellos se hablaba de uno que decía que en presencia de ángulos agudos o ángulos o un espacio sin ángulos, pues que generábamos sensaciones, emociones, ¿no? Pues de miedo o de tranquilidad, ¿no? Y claro, para nosotros barajar este tipo de cosas, si es que realmente tenemos la capacidad de crear mundos y vamos a crear, por lo tanto, respuesta en mentes, pues sería para nosotros interesante tener acceso a todas estas cosas, ¿no? Que parece que están ocultas. No sabíamos ni que estabais en Santiago, ¿no? Claro. Sí, por hacer un comentario, espero que sea rápido. Neuroarquitectura como disciplina que lleva ese nombre surgió hace poco, hace 20 años, así, lo que comentábamos antes de empezar la conferencia. Entonces tiene una historia corta, pero tiene una tradición larga. Lo que pasa es que no se llamaba, no tenía una etiqueta de neuro antes, que ahora se ha puesto muy de moda ponerle neuro antes a casi cualquier cosa. Pero neuro implica que tú haces registros en tu cerebro. Tú sabes cómo funcionan las neuronas cuando estás haciendo determinado tipo de cosas. Eso es algo que nadie en neuroarquitectura está haciendo, que yo sepa. Entonces, lo que está haciendo casi todo el mundo es aplicar paradigmas de psicología o de ciencia cognitiva a estímulos arquitectónicos o a interacción con objetos, diseño y esto. Esto tiene una historia larguísima, porque esto lo empezó Gibson y Gibson, eran marido y mujer, de psicología ecológica en los 50.
Y de hecho su último libro, el libro más potente de esto, es de los años finales de los 70, principios de los 80, más o menos, ¿no? Y todo este paradigma de psicología ecológica es muy relevante porque plantea mente extendida, plantea que es la relación con los objetos que yo tengo directa la que genera ese tipo de emociones, sensaciones y todo esto. En cuanto a si líneas muy curvas o menos, o sea, muy agudas o más curvas generan más miedo o menos miedo, los resultados son muy variables porque dependen del contexto en el que nos hayamos educado muchas veces. Nosotros estamos muy familiarizados con esquinas, mucho, desde hace mucho tiempo. Otras culturas no, en absoluto. Entonces muestran preferencia por la curva. Eso tampoco quiere decir que le asuste una esquina directamente, pero tiene una preferencia por la curva. Nosotros, a lo mejor, para determinadas situaciones, sí. Lo que hay es, por ejemplo, ¿sabéis lo de Bubba, Kiki y todo esto? Voy a intentar hacerlo, funciona más o menos igual, pero vais a tener que imaginároslo en vuestra mente, porque no tengo el dibujo. Si yo os digo que han llegado 2 ectoplasmas del espacio, uno es globuloso como una nube y el otro es como un erizo muy puntiagudo, y uno se llama Bubba y el otro Kiki, ¿quién es quién? Ya está, ¿no? No hace falta decir nada más. Claro, nosotros asociamos, hacemos ese tipo de asociaciones, las hacemos, pero no las hacemos de manera aislada. Es decir, una casa no consiste en una esquina. Esa esquina puede quedar bien, dependiendo de cómo esté, embebida en todo lo demás, o puede quedar mal, y lo mismo le pasa a una curva. Es decir, estamos utilizando cosas muy reduccionistas, que es lo que hace la neurociencia para entender respuestas neuronales y tal, para aplicarlas directamente a cuestiones que son ecológicas, que forman parte de un nicho. Y no podemos extrapolar así tan sencillamente. Igual que los resultados de un laboratorio no se pueden extrapolar afuera, en la calle. Yo he estudiado neuromagia, porque se llama así ahora también, pero bueno, he estudiado magia durante muchos años. Y una de las primeras cosas que me di cuenta era que si yo hacía el juego en un ordenador, o lo hacía a partir de un vídeo de un mago grabado en un ordenador, la gente solo caía un 50-55% de las veces. Pero si yo cogía el mismo juego y me iba a la calle y paraba a alguien random, el juego funcionaba el 100% de las veces. Es decir, tu mente no está exactamente igual en los dos sitios. Entonces, muchas veces extrapolar lo que sacamos del laboratorio directamente para una situación ecológica que es muy distinta, es mucho menos reduccionista, a veces no funciona. A veces funciona al revés, incluso. Hay que ser muy cauteloso y algo de esto comentábamos con el ejemplo este de la cerámica, porque efectivamente tú aplicas un algoritmo de saliencia a una superficie con aristas y te va a remarcar que eso es lo importante. Y después, en cambio, analizas lo que la gente está viendo y resulta que está pasando por encima de las aristas y no le genera un problema. Y ya no te digo nada, si entre 2 aristas pones un cuadro o una fotografía relajante preciosa, las aristas quedan totalmente aminoradas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas aplicaciones, con aplicaciones simplistas. ¿Ibas a preguntar algo más? Y allí había otra pregunta, me parece. Una pregunta que a lo mejor es muy breve, es una tontería, pero hace poco tiempo, relativamente 15, 20 años, nuestra visión era como en Cinemascope. Actualmente nuestra visión es en teléfono móvil. A eso voy. ¿Notáis que está afectando o creéis que puede afectar ese cambio de, digamos, de exposición al mundo en la construcción del modelo cognitivo en los comportamientos con los que apreciamos el mundo existente? Es demasiado pronto, pero sí, hay mucho interés en saber eso ahora mismo. Pero es demasiado pronto todavía, porque estos son comportamientos que tienen que mantenerse en el tiempo y dejar un pozo para ver después qué es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que está pasando con muchas de las dudas y críticas que tenemos a las nuevas tecnologías, a los nuevos dispositivos, etcétera, etcétera, que todavía es demasiado pronto. Pero y después también... Pero cierto, sí. Sí, pero después también, como las cosas se generalizan, se mundanizan, se naturalizan, que no me gusta usar de ese término, tampoco hay que hacer predicciones dramáticas a futuro. Que esto funciona, la verdad, lo pudimos haber puesto en la presentación, pero bueno. Sí. Hay un cartón, una tira de cómic de un dibujante norteamericano de hace bastantes años, que hizo una tira acojonante. Cuando la descubrimos quedamos... Bueno, de hecho no la descubrí yo, a mí me la descubrió Manuel Gago y me la envió. Y es tan sencilla como esta. Dibuja un edificio así
una casa, todo en trazos de cómic, y dice Museo Nacional del Paisaje. Dibuja un edificio así y dice Museo Nacional del Retrato. Es tal cual. Pero hoy, ¿qué es lo que va a pasar con seguridad? Sobre todo con toda una generación de jóvenes haciendo así. Esto es gravísimo, por cierto. Esto sí que es... A mí, cuando las campañas, si puedo contar la anécdota, no voy a decir más cosas, cuando la anterior campaña de las generales me pidieron un vídeo de apoyo para un partido. Lo grabé. Y me llamaron, poco menos que llamándome idiota, porque había hecho el vídeo así. Y no, el vídeo tiene que ser así para que los jóvenes lo puedan clicar con facilidad y, por supuesto, no pusieron el vídeo, lo cual casi me alegré. Pero, entonces, de momento esto está funcionando así, pero con la generalización, no voy a decir democratización, con la generalización de estas formas de ver, esto no va a ser tan sencillo como que, porque posiblemente pase lo contrario, que esta forma de ver que en un cierto momento representó la autoridad, el retrato, etcétera, se va a convertir en algo muchísimo más mundano y la autoridad va a estar representada por otra cosa, posiblemente por el precio del móvil, ¿no? Tengo una consulta. Me ha parecido muy interesante la relación entre la manera de mirar y el tipo de arquitectura, ¿no? Entre arquitectos. Entonces, la pregunta es, ¿habéis encontrado, porque esos espacios se experimentan en diferentes velocidades? Según ha habido evolución de la cultura, la velocidad de movimiento ha sido mayor. Pues a pie, luego un carro, luego tal. ¿Tenéis algún tipo de estudio o habéis empezado a investigar la relación entre la velocidad de experimentar esos espacios y la manera de verlos? Porque me parece que, no sé, en mi cabeza me parece como que está esa relación, ¿no? En la velocidad en la que uno los experimenta. Tiene que haberla, pero todavía no hemos hecho nada. Esperamos hacerlo y son las razones por las que estamos trabajando a fondo. Y hay una compañera, Gina, guatemalteca, que es la técnica que desarrolla esto y está poniendo a punto la técnica para poder hacer traqueado de movimientos, no solo de gestos, sino de movimientos. Nos surge muchísimo, precisamente porque sería la forma de poder ver cómo vemos con el movimiento. Bueno, pues, joder, es que como arquitectos esto lo sabéis, ¿no? Es imposible separar la experiencia del edificio de la experiencia del tránsito. Y sabéis, de hecho, que la primera forma de empezar a diseñar un edificio muchas veces es desde los flujos, desde el tránsito, de cómo se entra, cómo se llega, cómo se accede y cómo se navega el edificio por dentro. Entonces no podemos separar nada de esto del movimiento. Pero todavía no hemos hecho trabajos experimentales directos. Lo que hemos hecho, el equipo inglés ha hecho simulaciones. Abel está haciendo eso, sí. Justo eso. Entornos en agentes simulados, agentes virtuales en entornos virtuales de movimiento, de cómo se mueven y bueno, simplemente corroboran que efectivamente que el movimiento no se puede apartar. Es parte, el movimiento es una parte más de la cognición en activa. Sí. Y corporizada. Y lo está haciendo tanto a nivel de edificio como a nivel de ciudad. Está haciendo las dos cosas, ¿no? En un modelo es más fácil, claro. Pero nosotros lo queremos hacer experimentalmente después. Sí. Hola. Felipe, yo quisiera casi hacer una pregunta un poco biográfica, pero que es que mientras hablas, es como tú interpretas que ha ido cambiando tu propia visión de la arqueología y de como arqueólogo, ¿no? Persona que trabajó vinculada a la arqueología a lo largo del tiempo y cómo se ha ido, creo yo, expandiendo hacia otras cosas, ¿no? Y con la propia disciplina. Mi trabajo, dices. Sí, tu trabajo, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver también como en el trabajo de un arquitecto también se expande, se expandiendo hacia otras cosas. Tiene que ver con la percepción, con el paisaje, etcétera, etcétera. O sea, cómo ha ido cambiando tu visión de los vestigios materiales que te sirven para interpretar una sociedad del pasado, ¿no? Y cómo las has ido, creo yo, completando con una suerte. Si es así, ¿no? De la percepción, de la ciencia, etcétera, etcétera. Gracias por la consideración. A ver, ciertamente yo he ido cambiando mi capacidad, mis affordances para poder hacer cosas. Pero
Yo, sin priorizar la continuidad, sí que resaltaría que hay una línea de continuidad muy clara, porque yo muy prontito me empezó a preocupar más el paisaje y la arquitectura que el objeto arqueológico singular. Por diferentes razones. Siempre digo, y no creo que no es ninguna coña, que el hecho de tener un padre pintor, un padre artista, y que me enseñó a ver, vivir, experimentar el paisaje, no es ajeno a esa preocupación mía por el espacio. Después, cuando me pongo a estudiar y empiezo a estudiar megalitismo, lo primero que hago, lo que era más fácil de hacer, pero que sin embargo no se hacía casi nunca, que era hacer un catálogo, una prospección y catalogar dónde están. Y cuando hago una prospección con cientos de mamuas, me pregunto, coño, a ver, el mapa de mamuas me tiene que enseñar algo, me tiene que decir algo. Y la primera hipótesis fue muy sencilla. La primera hipótesis fue, a ver, las mamuas contienen dólmenes. Los dólmenes se hacen con grandes piedras. Esas piedras pesan hasta 12 toneladas en Galicia. Moverlas para una sociedad simple y ponerlas de pie no es fácil. Por lo tanto, supuestamente, las mamuas tendrán que estar construidas en proximidad a la fuente de obtención de la materia prima. Vamos a comprobar eso. Entonces empiezo trabajando con la distribución de mamuas, comparándolas con su sustrato geológico. Y a mí se me abre una ventana cuando veo, joder, pues efectivamente las piedras pesan muchos, pero hay mamuas que están muy lejos de la fuente de extracción de la materia prima. Y que si el transporte de las piedras hubiese sido un problema, la podrían haber puesto más cerca y no lo pusieron. Entonces tiene que ser por otras razones. Y esa no respuesta fue la que me abrió desde muy pronto, muy jovencito incluso, la percepción de que ahí había algo más importante que había que explicar en términos de paisaje. Y desde entonces estoy intentando estudiar las cosas desde el nivel del paisaje. Y muy pronto también me di cuenta que hablar de paisaje significa hablar del paisaje simbólico, del paisaje, de cómo comprendemos el paisaje, cómo lo concebimos, cómo lo entendemos, de que sociedades distintas entienden el paisaje y la relación humana con el paisaje de formas totalmente dispares. También muy pronto me di cuenta que cuando se empiezan a hacer la primera arquitectura monumental, que es un cambio para mí mayor en la historia de la humanidad, depende más o menos la zona, pero entre el 8000 y el 4000 a.C., 2000 si nos pasamos a América, es cuando se empieza a hacer arquitectura monumental. Durante cientos de miles de años anteriores no hay arquitectura monumental. La emergencia de la arquitectura monumental no se puede separar. Eso fue lo que pensé hipotéticamente, y creo que es una evidencia consagrada, que la emergencia de la arquitectura monumental no se puede separar de la forma como los humanos piensan el entorno, piensan la relación con el medio. Y solamente aquellas sociedades, que son excepcionales, aunque nosotros formemos parte de ellas, que creen que el medio está ahí para ser cambiado, para ser modificado y permitir la supervivencia y reproducción del mundo humano, pueden construir monumentos, porque si creen que, y durante mucho tiempo, que la supervivencia del grupo dependió precisamente de no alterar el medio, ese tipo de etos, de actitud, de ética, impedía la construcción de monumentos. Por eso a mí me preocupa mucho más la dimensión simbólica, la dimensión conceptual, y en algún momento eso me lleva al proceso cognitivo. Ya me había llevado hacía tiempo al modelo de racionalidad, al modelo de pensamiento, pero en algún momento, siempre se lo comento a Luis, en algún momento pienso, a ver, si estas cosas son ciertas, tienen que haber dejado, o tienen que poderse analizar desde el punto de vista cognitivo y de la huella cognitiva que dejan. Y es en ese momento que ocurrió hace 10 años cuando tuve la oportunidad de conocer a Luis y empezamos a trabajar juntos y darnos cuenta que teníamos formas juntas, formas comunes de ver las cosas, con lo cual nos retroalimentamos. Yo eso es lo que te podría contar. Y en el fondo, por ejemplo, ¿recuerdas la experiencia que había hecho cuando me invitasteis a aquella estupenda jornada que soléis hacer a veces o en tu casa, en campo, y os hice aquella experiencia de hacer un modelo de paisaje megalítico con piedras y demás? Tú que lo viste, a lo mejor alguna otra gente, me da la impresión que tú también, ¿no? Que lo visteis, os dais cuenta que la preocupación detrás de aquello no estaba muy lejos de esto. Pero si a Luis le preguntáis por su propia transformación, de cómo va cambiando
para pasar de la neurociencia biológica más fundamental a una ciencia cognitiva mucho más abierta, creo que os puede contar, ¿no? Una historia muy parecida, de apertura así sucesiva, para darte cuenta que en el proceso de investigación lo importante no es la disciplina, lo importante no es la técnica, incluso lo importante no es la respuesta, lo importante es la pregunta, es el problema que tienes, y procura buscar el problema que sea mayor para que implique que tenga que ser respondido por muchas más disciplinas juntas y no por una sola. Y esa yo creo que es la gran lección y gran desafío de la investigación científica. No sé si he respondido. A lo mejor puedes añadir algo desde el punto de vista de tu experiencia transicionando de la neurociencia biológica a la cognitiva. Claro, es lo mismo. A mí, muy prontito en mi formación me dijeron que nunca te defina la técnica que utilizas, que te defina la pregunta que escoges. Es muy parecido a lo que... Y yo creo que es eso. Yo me di cuenta que la pregunta que quería contestar, la respuesta que estaba dando en el trabajo más clásico de neurociencia reduccionista en el laboratorio, siempre era incompleta, siempre me dejaba sin llegar hasta el final. Y entonces sí que fui transicionando. Los primeros intentos era intentar hacer una neurociencia. La idea de hacer neurociencia en un laboratorio es porque controlas muy bien las variables, pero al hacerlo así, controlar también las variables pierde toda relevancia ecológica. En el otro extremo sería hacer una ciencia muy abierta, muy en la calle, muy tal, donde tienes una relevancia ecológica brutal de todo lo que haces, de todo lo que investigas, pero un control de las variables muy pobre. Entonces tampoco es una situación ideal. Y durante años yo lo que estaba era transicionando entre un extremo y otro. Estaba intentando salir del laboratorio sin perder el control sobre variables que me permitían entender qué pasaba en el cerebro, etcétera, etcétera. Y en ese momento, justo en el que estaba haciendo toda esa transición, poco a poco, fue cuando 10 años atrás conocí a Felipe. Entonces nos dimos cuenta de que realmente él, que tenía una relevancia ecológica brutal porque estaba en el campo, necesitaba control de variables. Yo, que tenía control de variables, no tenía relevancia ecológica ni histórica de nada lo que hacía. Entonces dije, coño, estamos haciendo la misma transición, yo en una dirección y tú en la otra. Claro. Aproximémonos. Yo necesitaba métodos rigurosos, datos fiables. En el fondo también aquí pasa otra cosa que os lo puedo comentar. Yo estaba muy cansado de contar mis perspectivas, mis interpretaciones sobre cómo se organizan los paisajes prehistóricos y que la gente no me creyera. Que cuando me leen me dijeran, desde que se me había ido la pinza, de que es muy bonito pero esto es increíble, hasta algunos, por ejemplo, que me decían que yo leía los paisajes megalíticos como si fueran códigos de circulación, como si fueran el código de tráfico. Y sin embargo, cuando esa misma gente tenía la oportunidad de pasear con ellos, lo veían. Claro, ese es el límite que tiene un conocimiento puramente narrativo, como el que a veces también construís en arquitectura, que es un conocimiento experiencial, que cuando lo cuentas y cuando la gente lo vive contigo, la gente lo comparte. Pero si lo escribes, si un sujeto es externo, autónomo y objetivo, tiene que compartirlo, como no lo entienda y como no esté enlazado subjetivamente con el tema, no lo entiende. Entonces yo en ese momento me pasa exactamente lo contrario de lo que está pasando a Luis. Digo, joder, necesito aproximar esto con una metodología científica robusta y que nos permita generar datos que sean sustantivos, ¿no? Bueno, se nos ha pasado el tiempo y nos obliga un poco a cerrar la sala. Entonces, bueno, invito a todo el mundo a que nos acompañe, que sigamos la charla arriba en la delegación. Muchísimas gracias de nuevo por la charla tan interesante. Seguiremos atentos a la evolución del trabajo, a ver si vamos ganando herramientas que podamos manejar nuestra disciplina. De nuevo, gracias a todos. ¿Sí? Déjame añadir solo una cosa. Por cierto, tenéis ahí unos folletitos que hablan del proyecto y también tienen un cuestionario. Tenéis una dirección, quien quiera apuntarse en lo que llamamos la comunidad Escape, para que se os llame para hacer experimentos. No solo os hacéis un favor a nosotros, sino que vosotros tendréis la oportunidad de ver desde dentro el tema. Estamos aquí cerca y cuando queráis organizar una visita, visitarnos, o cuando de aquí a lo mejor a un año y poco podamos empezar a hacer experimentos para terceras partes, contar con nosotros porque seguramente habrá líneas en las que podamos interesarnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues